Hola a todos, estamos aquí en Jerusalén con Daniel. Adán, Daniel, ¿de dónde eres? De Tijuana, México. De Tijuana, México. Me encontré otro mexicano aquí en Israel, en Jerusalén. Y tú ya llevas tiempo aquí, ¿verdad? Estamos haciendo un voluntariado acá. Vamos a hacerlo por 2 meses. Entonces aquí andamos viviendo como locales un ratito. Excelente, así que vamos a dar un poquito de un tour aquí por la ciudad antigua. La ciudad antigua de Jerusalén. Estamos Exacto. en la puerta Jaffa ahora para entrar. Así que muy bien, vamos. Vamos a mostrar, vamos. Prague Church, the oldest Protestant church in the Middle East. Pero ¿dónde está la iglesia aquí? Está allá adentro. Ah, está adentro y no podemos entrar, ¿verdad? Ahorita necesitamos como un permiso para entrar, pero los fines, curiosamente los fines de semana, los viernes, tienen un servicio para gente que es los árabes judíos, que no se debe decir judíos árabes, tiene otro término, pero para entenderlos, nosotros le llamamos judíos árabes. Ajá. Los sábados, judíos mesiánicos, Ok. como si fueran a la sinagoga, pero muchos vienen aquí. Y los domingos es una iglesia anglicana. Ok. Ahora, esta iglesia más o menos tiene alrededor de 150 años y a lo mejor se piensa que, bueno, no es tan vieja. Pero hace 150 años hay que recalcar es que el Martín Lutero y donde empieza la... Sí, pero la eso es separación. en la Reforma. Pero Ok. aquí en Jerusalén, como ciudad santa, Ajá. durante esos 150 años estaba bajo el Imperio Otomano, que viene siendo la hoy actual Turquía, ¿no? Sí, Entonces sí. tiene mucha simbología esto que estuviera durante ese tiempo, aquí. ¿no? Sí, sí, como sí. protestante y no como parte del Islam. Así que la primera o la más antigua iglesia protestante aquí en De en todo el Jerusalén. Medio Oriente, de todo mira. el Medio Oriente. Y luego estamos aquí enfrente de la Torre de David. De David. Aunque me platicaron que pues está muy interesante porque esta la construyó no sé cuál es la palabra en español, los Crusaders. Sí, que vinieron los de Europa. templarios, Ajá. supuestamente fueron lo que pasa es que muchas partes de Jerusalén, hoy que vemos, todo es relativamente, vamos a llamarlo nuevo, ¿no? O sea, la Jerusalén de los tiempos de Cristo, los tiempos de Yeshua, de Jesús, Ajá. están bajo abajo. tierra, sí, Claro. sí, por eso Sí, hay y- lugares así. Y luego estamos hablando de los templarios y luego los otomanos. O sea, cada cultura... Cada cultura ha saqueado Jerusalén. Sí. Vamos a llamarlo así, cada imperio ha saqueado Y Jerusalén. construido sobre lo que ya estaba aquí. Exactamente, los babilonios también, los babilonios, la historia de Daniel en la Biblia, los babilonios pues, cuando llegaron aquí saquearon todo, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver que mucha gente ha jugado Sí. con la ciudad, ¿no? Y han hecho y deshecho a como quieren, ¿no? Pues vamos a enseñarles aquí a los seguidores aquí la Torre de David. Venga. Pues a ver, Daniel, una de las cosas que de veras me preguntaron, bueno, ver. especialmente viene un request especial de mi mamá. A ver, échale. Quiere que vaya por... El nombre me va a fallar, A ver. pero la vía del La dolor. vía dolorosa. La vía dolorosa. La vía dolorosa. Me dice, están ahí están las tienditas donde debes de caminar. ¿Tú sabes dónde está? Sí, ahorita vamos a ir para allá. La ¿Sí? vía dolorosa donde Jesús caminó con la cruz. Ajá. Ahora, también, otra cosa. La vía dolorosa, la original, está debajo. No es esta es relativamente nueva. Sí, sí, Pero está hecha acorde a los, ¿cómo le llamamos? Los blueprints, Estamos igual los dos. Sí, en el Spanglish El- nos vaya de sí. repente. A los... Bueno, el mapa o como estaba a los originalmente mapas. diseñado. Exactamente. Es eso. Entre los dos encontramos las palabras en español. Sí. Tenemos que. Entonces es. vamos a la vía dolorosa. Órale, vamos. Yo creo que le va a emocionar mucho. Como dirían aquí, yala. Vamos. Con razón he escuchado eso. Lo vas a escuchar miles de veces. Mira. Cuidado, vamos a ver. Cuidado porque está súper apretado. Me sorprende que todavía haya libre pase de carro por esta antigua ciudad. No, pero fíjate también cómo van, están apretaditos. Sí. Bueno, yo soy de Guanajuato, así que actualmente las calles están... Ándale, te vas a sentir como en casa. Cuidado, Como vamos en casa. Vamos a movernos cruzarnos así. aquí.
¿Te sabes la diferencia de los judíos por ver su... ¿cuál sería la palabra? Su manera de vestir. Sí, porque especialmente los gorros. Es que es diferente porque dentro del judaísmo ultraortodoxo, que se les llama los haradí, o los hagadí, como ellos pronuncian la R así como franceses, sí. Hay unas ciertas subdenominaciones de ellos, ¿no? Están los judíos de Lituania, que vienen siendo mucha parte de Europa del Este, que se les conoce como los Ashkenazi. Sí. Que lo vas a escuchar mucho. Ellos son los que tienen el gorro grande, redondo, que parece que es de... El judío Ashkenazi puede ser que tenga ese tipo de gorro, puede ser que tenga el gorro típico italiano, o puede ser que tenga un gorro así que parece que es la cama de un gato, ¿no? Eso es decir, un gato se puede poner. Entonces son diferentes vertientes. Hay unos que son nobleza judía, supuestamente, y quiere decir que hay gente que simplemente con verlos dicen, él va a ser el siguiente rabino general. Entonces, hay gente que, por ejemplo, trae sus sacos, pero las bolsas del saco las traen atrás, los hombres, porque si están enfrente, supuestamente, las manos están más cerca del área genital, lo cual significa para ellos que no refleja santidad, ¿no? Entonces traen las bolsas aquí atrás. Y son varios, o sea, son muchísimos que por verlos yo todavía batallo para distinguir cuáles son cuáles. No lo he probado, ahorita lo probamos. A ver, vamos a probar un jugo aquí de granada. Vamos a probar un jugo de granada. Muy tradicional en el Medio Oriente y mucha gente lo toma, y sobre todo ahorita que el clima está así chido para tomarlo. Hi. Pomegranate juice. Two? Yeah. Do you have cold one? Cold one? Or can you put ice? Yeah. Perfect. Thank you. Ya es hora del... Sí, esa es la parte, creo que la parte árabe. Sí, tiene que ser. Y se me olvidó preguntarles si aceptan tarjeta. Yo creo que sí. Si no, yo traigo... Porque no saqué. You take card? Or no? No, cash. Yo traigo, pero no sé cuánto puede ser. No digo si le pregunto. 25, 30 eso. Muy bien. Ok, pues ya tenemos aquí nuestro jugo de granada. Salud, amigo. Salud, amigo. Excelente. Es como un requerido si vas a venir aquí a caminar por... Si está calentito, un buen juguito de granada. Sí, y se me hizo muy interesante que usó como esa prensa, porque pues no hay de otra manera, ¿verdad? No, también hacen la prensa esa, pero estos camaradas para hacerlo más rápido. Sí. Final de cuentas, digo, ojalá no se ofendan los presentes, pero los judíos saben hacer dinero, así que... rápido, sí. Pero yo creo que los mexicanos todavía nos defendemos muy bien, sabemos chambear. Sí, nada más le falta un poquito de tajín y yo creo que estaría... y un poquito de tequila tal vez. Uy, un poquitito ahí, no sería, ya hacemos negocio. Sería mala idea, No sería mala idea. Mira, por aquí me fijé, ayer me trajeron. Esta parte yo no la había visto. Sí, es como un área antigua romana. Se ve por las columnas. ¿Has podido hacer amigos judíos?
aquí? ¿O son muy cerrados entre sus...? No, son abiertos, es gente aquí en Israel. Como tienen gente de todas partes del mundo, es gente muy abierta. Ajá. La cuestión de los judíos depende qué tipo de denominación o qué tipo de, vamos a llamarle, qué tipo de judío sea. Ajá, Hay ok. unos muy conservadores, hay unos un poco más liberales. Ajá. Entonces, depende. Yo diría que el otro día me encontré unos chavos aquí que eran judíos mexicanos, no eran de la Ciudad de México, pero eran judíos. Mira. Y ándale. Entonces, Espera, antes de caminar, sí. estos yo los vi también por todo México. Y creo que son molinos. Sí, para Son molinos para... Pues aquí sería la harina. O sea que aquí hacía tortillas, ¿no? Bueno, Oye, pero era un tortillón. Fíjate que ¿dónde fue? Fue en Jordán. Que la comida que comí me la daban con... Pues era una tortilla de harina. Sí, estaba muy buena. Como en India, el naan bread, ¿no? Sí, pero este estaba delgadito, como una tortilla de harina harina. de la sobaquera, ¿no? Estaba muy buena. Sí, exacto. Estaba muy buena, miren. Igual que las que encontré en Guanajuato. Y por aquí ha de caer la harina. Ni tamalizando. Exacto. Bueno, le seguimos. Ya. Es parte de la aventura, no te preocupes. Es raro porque cuando vienes en la tarde, Ajá. hay cosas que ya están cerradas y se ve más solo y es más fácil ubicarse. Pero cuando está todo abierto, es un poco más complicado. Mira, aquí cuando yo fui a... ¿Dónde fue? Era en España. Hay un lugar... ¿Toledo? A Toledo. Ahí. También tienen su judería. ¿Le dicen la judería? Curiosamente los judíos o cómo llegó el judaísmo a Latinoamérica, todas estas partes, es por los judíos sefaraditas. La mayor comunidad del sefaradismo justamente estaba en Toledo, en España. Después los reyes católicos en la Edad Media los expulsaron y de ahí empezaron a irse a Latinoamérica y todo eso. Pero también la sinagoga más antigua en toda Europa está en Toledo. ¿Oh, sí? Está en Toledo. Y Yo fue la creo viste. que yo entré... Sí, tiene un techo muy bonito, muy adornado de madera. Entonces no sé si fue la misma porque este está muy interesante. ¿Español? Otros mexicanos. A la que yo entré es una sinagoga, pero tiene arquitectura árabe. Porque le pidieron a los árabes que la construyeran y luego se hizo iglesia. Bueno, ¿para dónde damos? Porque estamos aquí. Esa es la parte del muro, entonces vamos a tener que regresarnos. Este es el antiguo estacionamiento donde Jesús estacionó su carro. Aquí miren. Quién sabe si por aquí a lo mejor el burrito, ¿no? Sí, por aquí lo dejó. El burrito sabanero. Bueno, estamos de regreso, pero no importa. Siempre hay algo bueno y nuevo que ver. A ver, nos acaban de rechachar de aquí bueno, es policía, ¿verdad? Sí. Y la policía guapetona. No la grabé, pero bueno, no. Se la van a tener que imaginar. Sí, pero es por lo que me platicaste. Hay una parte del domo que es solamente por ahí puede pasar la gente que es del Islam. Ok. Entonces, esa es parte y por ahí nos rechazaron. Vamos a entrar Vamos a ir ahorita al muro de los lamentos. Ok. A ver, vamos a acabarnos esto primero antes de entrar a la pared de los lamentos. Deja platicarte lo que me pasó ayer cuando fui. A ver. Antes de... Bueno, ya pasé la seguridad para entrar porque hay mucha seguridad y me acerqué. Y antes de acercarte hay una caja donde puedes agarrar una yarmulke. No sé cómo se diga en español, pero en inglés es igual, ¿verdad? La yarmulke es la que va... La kipá. ¿Es una kipá? Ok. Bueno, es
para los que están viendo, bueno, ¿cómo lo describirías tú? Es un gorrito. Ajá. El gorrito que usan en las iglesias católicas, que los El curas que usa el ponen. Papa, que usa como blanco normalmente, lo usa nada más como aquí en la parte... Sí, para taparse la pelona. Ajá, sí. Ah, sí. Ah, esa es la Digo, palabra que estaba buscando. Sí, sin albur. Y bueno, actualmente le estaba tratando de preguntar al de seguridad, oye, porque yo siempre trato de ser respetuoso en este tipo de lugares, ¿verdad? Le digo, ¿es necesario ponerse el kippah para acercarse a la pared? Y pues no me entendía. Y me vio que estaba así como que no sabía y ya me lo quitó. Y yo creo que como vio que traía gorro. Sí, de hecho, con que te curas la cabeza es Ajá. suficiente. Pero Es suficiente. déjenme platicarles un detalle muy interesante. Normalmente bueno, especialmente en Europa, cuando tú vas a una sinagoga o una iglesia, es muy común quitarse el gorro. Sí. Ese es el respeto que estás en la casa de Dios y bueno, es normal, ¿verdad? Así que hay una parte de la pared que está por dentro y yo al entrar me quité el gorro y ahí fue donde me empezaron a ver un poco raro. un poco No, raro. y de hecho te dicen, no se quedan con las ganas, te dicen. Ah. Oye, cúbrete la cabeza. Sí. bla, bla, bla. Sí lo vi y pues ahí inmediatamente me lo puse, pero es lo opuesto a lo que Ajá. estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados en la Sí. parte occidental. ¿No? Ajá, y pues les quería compartir eso con ustedes para que, bueno, es algo interesante, se me hizo muy interesante. Kamikazes. Chorro de turistas. Sí, ¿eh? Pues yo me imagino que siempre ha de estar así, ¿no? Sí, pero acaba de terminar justamente en octubre, bueno, parte de las últimas semanas de septiembre, Ajá. empieza lo que es el año nuevo judío. Oh, Entonces, el Rosh Hashanah, que le llaman ellos, Ajá. Yom Teruah, bla, bla, bla. Todo este tipo de fiestas es cuando empieza. Entonces, se viene la gente. Bueno, luego después fueron las fiestas por ejemplo, acabamos de pasar la fiesta de Sukkot, que es la de los tabernáculos. Ajá. Y donde la gente hace como unas cabañitas y se quedan ahí como 7 días. Oh, ok. Entonces, son 7 días de party, ¿no? O sea, así de fiesta. Ajá. Entonces, muchas de las cosas estaban cerradas. Por eso los turistas no venían tan bien. La gente, la mayoría de los turistas que venían tenían algo que ver con la religión, o eran creyentes, o tenían una parte judía Ajá. en sus genes, o no sé, algo así. Sí. Pero ahora ya como que ya regresó un poco a la normalidad porque ya no hay más fiestas. Lo que queda una solamente, no recuerdo cuál es en el calendario judío, Ajá. pero ya son todas. Entonces ahorita ya más como que esto es como se ve normalmente. Bueno, vamos allá a empezar a caminar por la Vía Dolorosa. Hay mucha gente hoy, así que vamos a tratar lo más que podemos de enseñar y caminar, pero bueno, no hay de otra. Pues ahí darles una vuelta porque cuando vengan a Jerusalén para que se den una idea. Aquí es donde empieza, toda esa parte es donde empieza la Vía Dolorosa, toda esta parte. Entonces, Pero la vamos a recorrer al revés, ¿verdad? Porque hubiera sido del centro hacia afuera. exactamente. Entonces esta es la salida de aquí de la ciudad vieja. Ah, no, pero ¿en qué dirección la hubiera tomado Jesús? ¿En la dirección en la que vamos o en la opuesta? Sí, porque él venía del Valle de Kidrón, supuestamente. Ah, ¿no? ok. Entonces, que es a donde vamos a ir ahorita, que es en el Monte de los Olivos. Ah, ¿no? ok. Sí. Desde ahí vamos a cruzar todo
todo eso, pero vamos a dejar que pase la gente. Y esta parte de aquí ahorita vamos a enseñar, pero es supuestamente la casa de Simón de Arimatea, ¿no? El que ayudó a Jesús a cargar la cruz, ¿no? Pues yo creo que hay que empezar. Vamos a empezar. Excuse me. Quoi qu'on va aller tout droit. Hazlo bien, ¿no? Toma la foto cuando estés tocando la mano. Okay. The line. ¿Qué hace culo? Mommy. How many pictures? You already take so many. Los others Yes. No, I'm sorry. I also wait. Gentleman, you're such a gentleman. Well, there's a line. We have rules. ¿Qué pasó? Oh, se ofendió la señora. No, brother, aquí la gente más adulta son los, Sí, los ¿no? que son los que tienes que tener cuidado. No, eso sí, olvídate, de hueso colorado como diríamos. No hay problema. Para mí, yo no me agüito. Exactamente. Que supuestamente por aquí, donde iba Jesús con la cruz. Con la cruz. Ajá. Sí. Sí es. Todo esto. Se puede aquí, ¿no? ¿Quieres terminar o quieres ir al muro de los lamentos? Vamos a terminar, ya que estamos aquí. Y al cabo ya nada más me quedan 3 minutos y necesito cambiar la tarjeta. Y terminar este. Pero ya creo que ya no, si hay algo que tocar ya me lo brinco. No. Pues aquí todo el mundo ¿qué? No, pero no, porque ellos ya van de salida. Ah, ok. Por eso también. Okay, guys. So, as I was saying, you heard me in the back? Okay? You hear me? So we continue. All you hear are church bells, calls to prayer all night. Don't step on your. Be careful. Step on the cat. He finds a way. Mira nomás. Qué gusto. Ándale. Te digo que aquí nada, boludo. Tranquilo. Tenía pensado
despertarme súper temprano, como a las 6 de la mañana y venir. No, hay mucha gente también. ¿También? Sí. You go mix together. No, que siquiera mexicano. No decía chicharito. Era bolillo. Okay, it's here. So, bedroom is over here. Bueno, ese fue ya cruzamos la Vía Dolorosa. Ya pusimos la mano donde la puso Jesucristo, aunque pues con batalla, como vieron ahí, quedé mal con la señora, pero pues ya llevaba como 20 fotos, pues hay que movernos aquí, hay que ser movido, porque si no te comen. No, olvídate. Está peor que la ciudad, está peor que el tráfico de la Ciudad de México, peor. Sí, así es. A ver, aquí vamos a pasar la seguridad a la pared de los lamentos. Hay que pasar seguridad, yo creo que no te dejan grabar y hay que poner la mochila. Ah, órale. Vamos aquí a cerrar. Fíjate que hay más gente hoy que ayer. Sí, hay un chorro de gente. A ver si tengo la historia de por qué es que los judíos vienen aquí a esta pared a rezar. A ver, por échale. lo que tengo entendido yo, ellos tenían su sinagoga adentro de, no sé cómo se llama la área, el palacio, era un palacio, ¿verdad? Templo. El templo lo tenían adentro, pero luego llegan los otomanos. Fueron varias Sí, civilizaciones. bueno, llegan, pero los que llegan son musulmanes y actualmente le construyen su mezquite adentro por encima del templo y ya no los dejan entrar. Y esta es la área más cerca a la cual ellos se pueden acercar a rezar. Pues más o menos es así. Más o menos un rollo así. Lo primero, el mezquite es el elote. Este rollo es mezquita. Ah, sí, siempre. Ya me dio hambre. Ya llevo todo por Europa diciendo lo incorrecto. Hasta Está ahorita bien. me estoy dando cuenta. Ya me dio hambre a mí también. Ok, este supuestamente Ajá, es la parte de la muralla ajá. del antiguo templo de Salomón, que Ok. es donde ese es el templo que supuestamente Yahvé, Dios, Jehová Ajá. les dio las instrucciones para construir el templo Sí. a los israelitas, que era donde era donde la presencia de Dios estaba. Ajá. Después el templo fue destruido, todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, el judaísmo ultra ortodoxo cree que esta parte es todavía la parte original del western o de la parte Sí. oeste de la muralla, ¿no? Ahora, mucha gente, si están viendo el video, que son judíos, no es, o sea, esta es nuestra percepción y no es sí, sí, ningún sí. tipo no es por ofender a nadie. Claro. Pero muchos estudiosos dicen que este no es el muro original, que el muro original está más hacia allá, en la parte de abajo, y está anclado bajo, que todavía lo están excavando, ¿no? Sí, pasé por ahí el otro día, ahorita lo vamos Y a ahorita enseñar. vamos a por pasar por ahí también para ir al Monte de los Olivos. Y este puente de madera Ajá. es el que da acceso a la mezquita. A la mezquita, exactamente, Ah, ok. que es el domo de la roca, ¿no? Se llama. Que es Y donde está
lugar de crucifixión. ¿Ahí hay que ser musulmán para entrar? ¿No? ¿A esa área no? Ahí puede entrar cualquier persona. Lo único es que te piden que te cubras. Incluso si eres hombre, te van a pedir, yo por ejemplo traigo shorts, te van a pedir que me cubra. Okay. Arriba también a las mujeres que se cubran completamente, ¿no? Bueno, ahorita les voy enseñando, vamos a acercarnos al muro. Ajá. La parte de las mujeres, ¿no? Sí, sí está separada. Me fijé, ya están Incluso, separadas. mira, se cuelgan ahí, ahí piden cosas o algo, ¿no? O sea, pueden tener contacto entre ellos, ¿no? Mira. No sé, están aventando, pero no sé qué tipo de ceremonia es la que tengan. ¿Dónde está la caja de las...? ¿De las kipás? Sí, pues tiene que estar por acá. Ahí. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Oh, sorry. No puedes hablarme en español. Ok. Ya entré el otro día, digo, pero podemos entrar para que vean, para que vean tus suscriptores. Vamos a ver. Ahora, si no traes, tienes que traer cubierta la cabeza. Ajá. ¿Ok? Sí, es como... Hay kipás, por ejemplo, nosotros traemos esto, no hay problema. Ajá. En algunos lugares, incluso yo que traigo una camiseta de tirantes, Ajá. no te dejan entrar. En este caso, aquí no hay ningún problema. O sea, si traes camiseta de tirantes, traes shorts, no hay ningún problema. Sí. Hay otros lugares que sí. Son más estrictos. Ah, mira, ahí está la Ahí cajita. están poniendo la... Vamos a poner uno. Bueno, vamos a ponérnosla. ¿Y luego por encima te pones la gorra o no te la vas a poner? Nomás, no, tiene que ser así. Vamos a ver. ¿Cómo me veo? Ahí está con la Lo bueno es que no está haciendo mucho aire. Y luego aquí me fijé ayer, están poniendo, no sé cómo se llame, pero es un artefacto que se ponen en la cabeza. Está aquí. Ajá, y se lo ponen en el brazo. You're Jewish? No. No. Smile, please. Yes. This young man with the camera. Actually, I asked him if I could record him. It was interesting how you did the rapping. Oh, well, there you go. Should he go to Joburg? Sydney. Already he's retired. He has this return. For star mistake. Geez, you're well in the know, eh? That's a bad grapevine. You know our friend Martin Black? Who? Martin Black. Martin Black. No. Where's he from? Joburg. No. A couple of Jews there. Yeah, a few. Yeah, but you from South Africa too? Yeah. Now you live here? Or for somewhere? I know. Thank you till tomorrow morning. You come again. You do it every day. Except for Friday. Except for Shabbat. Hebrew, English. Tefilí. Se le cayeron todos los dulces. Están aventando dulces, ¿dónde está la piñata? Es un piñatón.
How you doing? Enjoy good yourself. How are you, Johnny? Have they treated you well, Johnny? Yeah, very well. I'll stand next to this tall guy. ¿Has entrado allá? Ahí todavía no he entrado. No sé qué es ahí. Es igual, pero no sé qué tiene de especial que está más como... Está cubierto. No, entonces debe ser la otra parte de... No, porque eso nos va a regresar. Ahí entré... Ahí, Si ya fuiste, no, yo no necesito ir. ¿no? Ahora. Nada más voy a ir a la entrada. Sí, dale, vamos. There's women hanging over the barrel. ¿Quién es el que está orando? ¿Es el que está pegado a la pared? No, el que está aquí derechito. No, el que está pegado. ¿El alto? ¿El que está...? Ajá, el que está moviéndose así. ¿Listo? Eso que se ponen en la mano. Ajá. Hay una parte del Antiguo Testamento donde dice que la ley la tendrás entre tus ojos, la llevarás siempre en tu mano, ¿no? Entonces, ellos lo han agarrado literalmente, y por eso lo amarran. Sí, me dije que tienen adentro, ¿verdad? La cajita lleva adentro... Y llevan supuestamente, esos mandamientos, ¿no? Se lavan las manos, y vas a ver cómo se lavan las manos. Una, dos, tres, así. Vamos. ¿Subiste al domo o no subiste? No. Esta no la vi el otro día. Aquí todavía están excavando, ¿verdad? Todas las excavaciones. Dejen enseñarles Es a la todos. antigua ciudad de David, ¿no? Realmente todo es la ciudad de David, ¿no? El rey David, ese que cantaba las mañanitas. Cantaba las mañanitas. Bueno, ahorita vamos hacia el huerto. Ahorita no me acuerdo el nombre de... ¿Cómo se llama el huerto donde vamos? El huerto de Getsemaní. Ese, Getsemaní. Esa palabra es la que se me olvidó. Pero, oye, ¿esto es un cementerio? Ah, ahí te va el rollo. A ver. Ahí te va la historia. Esto, entonces se va a ver ahí en pantalla, esto es un cementerio judío. Es el cementerio judío más grande. Sí. Ahora, se dice en la Biblia que el Mesías... que no ha llegado para los judíos todavía. Para los judíos no ha llegado todavía. Sí. La segunda venida es en el Monte de los Olivos. Entonces, muchas de las tumbas que están aquí, en los cementerios, hay gente que llega a pagar incluso de $1 millón a $2 millones por ser enterrados aquí. Por tener una tumba aquí. Por tener una tumba VIP, en cuanto regrese el Redentor del mundo, ahí tú seas el primero, ¿no? Estés en Frontline VIP. Entonces hay gente que paga sumas increíble. para ser enterrado ahí, ¿no? Sí. Te sale más caro morirte que nacer. Entonces, pero bueno. Así es. Cada quien lo sabe. Sí, ¿verdad? Wow, increíble. Todo ese espacio para los muertos. Bueno, estamos hablando, aquí se llama el Valle de Kidrón. Kidrón. Valle de Kidrón. Y dices que aquí es donde, por aquí caminó Jesús. Muchas veces Jesús caminó por aquí, el rey David también caminó por aquí. Allá a lo lejos, ahorita vamos a ver más de cerca.
Pero ya está la tumba, o lo que se cree la tumba de Absalón, uno de los hijos del rey David, que se rebeló y que lo persiguió. Entonces muchas veces David tuvo que pasar por todo este valle. El valle rodea toda la ciudad. Entonces una parte de esa, incluso cuando los israelitas o los hebreos, o dependiendo la edad o la época, querían, se alejaron de Dios y adoraban a sus dioses y ofrecían sacrificios, era en esta parte, ¿no? Sacrificios a Moloch, a Baal, bueno, que Baal fue más en el Monte Carmelo, que está más al norte de Israel, pero justamente esta parte es por eso que aquí se cree que por eso no hay nada construido. Allá se ven unas como mini cuevas. Sí, abajo sí, las vi de las casas, ¿eh? Exactamente, abajo se ven como unas, ahí donde la gente vivía antes. Sí. Entonces todo esto es un lugar supuestamente que representa muerte, ¿no? Mira qué interesante, también aquí, eso casi... De hecho tiene la fachada medio romana, si te sí, fijas, los pilares esos... pilares corintos o no sé qué tipo de pilares son. Ahorita vi que el señor se había subido ahí, no sé qué, ha de ser también una tumba de alguien muy importante, Puede o no ser, sé, pero puede ser, se ve muy interesante. ¿Quién sabe qué habrá debajo de la tierra? ¿Quién sabe? Porque eso es lo único que se puede ver. Estamos en la tumba de Absalón. ¿Quieres bajar por acá o quieres subir? Como sea, podemos ir por ahí. Pues Ahora, vamos. justamente, lo que aquí a veces los judíos traen a sus niños y lo que hacen, agarran una piedra y se la avientan al templo, ¿no? Supuestamente porque Absalón fue el que fue en contra de su padre, que fue el rey David, y sobre él vino maldición y todo este rollo, ¿no? Entonces a veces los niños andan aventando aquí piedras, ¿no? Así como, algo tan antiguo que... Bueno, vamos a ver porque me dio curiosidad creo que es la tumba de Zacarías, creo. Pero yo también el otro día quise entrar, pero estaba cerrado. Ahora ha estado cerrado, no lo han abierto. Eso es porque estaba quedando gente ahí, andaba de party. Y a pistear, ¿no? Y hacer otras cosas. Lo bueno es que no va a llover hoy. No, pegado. Mira, ya llegamos aquí. Tiene su escritura. Me traje mis tenis de hiking. Bueno, mis sí pues. guantes. Me sorprende que no haya gente aquí, ¿eh? Andaban quemando aquí MJ. Sí, fíjate que me he dado cuenta que es muy popular aquí, ¿no? Sí, bastante. Bueno, ya llegamos aquí a la tumba. Vamos a entrar a ver qué podemos ver. ¿Está cerrada? Sí, tiene un candado, pero acá esos... Sí, no te preocupes. Vamos a ver aquí. Mejor del otro lado. Oh, mira, acá están bueno, hay dos tumbas, no sé qué sean. Cuidado. A ver. Pero pues está en hebreo. No, pues... quién sabe. A ver el traductor. ¿Sí funciona? A ver. Pero oye, esto no tiene entrada, nada más está como... por abajo. Por abajo, pero... Está cerrado. No, no hay entrada. No sé dónde está la entrada, debe ser por arriba, no sé. Bueno, ahora sí, vamos a los olivos. Ya vimos. Ahora le seguimos. Bueno, ya nos vamos acercando al Monte de Olivos.
Pueden ver aquí la seña ahí. Es que aquí está la entrada, pero no sé si van a dejar entrar aquí a mi amigo. Vamos a ver. Ah, sí, ya está. Si no. Así se puede. Pues Con lo bajo. me parece cholo. Sí, puede ser. Pero estaba una señora ahí que venía en falda, así que... No sé. Y eso que dejé, yo compré un de esos en Jordán. Pues es no sé qué. ¿Qué? ¿Una hijab, una burka o cómo se le llama? ¿No? Tal vez. No, burka es la que se ponen las mujeres. Bueno, esa que traen los hombres puestos. Sí. Y pues lo dejé en el. Yo creo que con esa te pudiese ver. El turbante. Ajá, sí. Pero realmente nada más es un cuadro. Ajá. Y ya ellos lo doblan en la manera que ellos piensan. Bueno, y aquí estamos Exactamente. los olivos, ¿verdad? La iglesia. Una basílica. Vamos a entrar aquí a la basílica. Aquí nos quitamos el gorro. Como pueden ver. La iglesia de la agonía. Hay una piedra en medio donde está el púlpito, está el candelabro. Ajá. Supuestamente esa es la piedra donde Jesús oró sangre antes de ser entregado. Pero otra vez, no se sabe exclusivamente si ese es el lugar. Pudo haber sido cualquier otro lugar. Sí. Entonces, Pero aquí es donde, pues aquí es donde está la iglesia y la iglesia católica, por el poder que tiene y la cuestión del imperio romano, con la iglesia católica, yo creo que fueron los primeros que acapararon. Así que sí es. Bueno, vamos a darle nada más la vuelta aquí porque aquí están los olivos, que es yo diría que este es el huerto de los... es parte de esto, Ajá. y de la otra iglesia armeniana que es la que vamos a ver ahora. ok. Vamos a darle. Yala. Ya venimos. Ya quemamos las calorías que tenemos que quemar. Yo quedo hasta extra, las de mañana. Soy entrenador personal, sé de lo que les hablo. Pero ya casi llegamos aquí a la cima y la vista es increíble, se ve el domo. ¿Cómo se llama este domo? Domo de la Roca. Domo de la Roca. Sí. Rock Mountain. Ya, ese mero.
Bueno, ya vamos bajando. Ya tomamos nuestro descanso, ya nos fijamos de la increíble vista de pues el antiguo Jerusalén y ahorita vamos hacia ¿cómo se llama? Vamos al Templo de la Roca, al domo dorado. Sí. Bueno, ahorita sí, ya la. Vamos ahorita al Templo Dorado, el Templo de la Roca. Bueno, vamos a ver, ojalá la fila no esté tan grande. Bueno, ya no se nos hizo la mezquita porque cerraron, pero de veras ya necesitaba. Temprano, siempre está abierto, está todo cerrado temprano. Pero pues no importa, estaba tan cansado cuando llegamos allá a la parte de arriba que de veras necesitaba descansar un ratito. De todas maneras, cuando vayan, pues cuando vengan a ver el monte y eso, les dan 5 o 8 minutos máximo, después lo sacan. Sí, no hay problema. Entonces, hay que verlo. Están muy interesados en la religión y eso, Sí. tal vez sí. Si no, igual, ¿no? La tercera caída, creo, por lo que escuché. Bueno todos, ya este fue nuestro día. Gracias por estar con nosotros. Por favor, si pueden, sigan a mi amigo Daniel. Le voy a poner su Instagram y su YouTube, lo voy a poner en la descripción. Y gracias. sí, muy bien. Y no se olviden darle like y suscríbanse al video. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye bye.